Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. La economía de Estados Unidos ha tenido un tremendo impacto en los últimos 15 años y en particular por la participación empresarial de nuestras mujeres hispanas. Eso me hace sentir muy bien porque pues yo tengo 5 niñas, más mi esposa, más mi suegra, la abuela y la tatarabuela. Pues imagínense, siempre estoy inundado de mujeres. Todas mis fotografías, de hecho, están siempre llenas de mujeres. Soy feliz, estoy contento al respecto. Por cierto, mando un saludo muy especial a mi madre y a mi hermana que están siempre sintonizando Manuel Ramos, todo en finanzas. ¿Saben por qué? Porque la familia aprende y la cultura financiera que hemos creado a través de los años y en estos medios de comunicación nos ayuda a cada día a ser mejores para administrar la riqueza, las finanzas, el plan de jubilación, tomar ventaja de los mercados financieros. Pero decía yo, la participación de la mujer de nuevo es fundamental. Por esta razón hemos invitado a la reconocida periodista Palmira Pérez para que ella esté con nosotros y vamos a escudriñar el pensamiento de una mujer que ha marcado la diferencia en los medios de comunicación aquí en California y a nivel nacional. Así es que vayamos con Palmira Pérez. Manuel, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Palmira? Feliz de estar aquí. ¿Sí? Siempre te tengo de invitado en el noticiero y ahora tú me tienes de invitada. Vamos a ver. Sabes, Palmira, que aquí se me ocurre comentarte algo. Es que ahora la que entrevista será entrevistada. Y el entrevistado será el que haga las preguntas. Sí, ahora sí te vas a vengar. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de tenerte y sobre todo pues sabemos que vamos a tocar temas que aunque no están dentro del tintero de algo por escrito, está dentro de la experiencia, el conocimiento y la personalidad que has desarrollado y tu carácter como periodista y esa influencia que has tenido en los medios de comunicación para el desarrollo de nuestra comunidad hispanoparlante, no solamente en el sur de California, sino a nivel nacional. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y entro con la primera pregunta. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Bueno, yo soy de Guadalajara, soy mexicana, tengo 20 años radicando en Estados Unidos. Soy abogada de profesión, egresada de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, me vine para acá a los medios de comunicación. Hace 21 años estoy trabajando en los medios de comunicación, empecé a hacer noticieros. No soy periodista de profesión, más sin embargo practico la profesión de periodista. Mucha gente lo critica, pero como me dicen, es mejor ser abogado y trabajar de periodista, es más fácil que ser periodista y trabajar de abogado, ¿no? Entonces, pues claro, también tengo mi carrera de Bueno, derecho. pero yo creo que la experiencia te ha llevado al punto de que el ser una experta en el manejo de la noticia, escudriñar la noticia y además entender el terreno legal, pues sin duda todos somos periodistas de una u otra manera cuando nos encanta buscar la información y luego desmenuzarla y ponérsela al público de cierta forma que nos ayude realmente a tener una mejor forma de visualizar lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, mira, estamos analizando el impacto que tiene el desarrollo empresarial y por si los datos no están a la mano, quiero decirte que más de 3 millones de empresas han sido creadas por mujeres hispanas. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión al respecto de este desarrollo que ha tenido la economía de los Estados Unidos y pues obviamente un desenlace tremendo con relación a esa parte genuina de la mujer? Claro, yo creo que más que hablar de lo que está pasando ahorita tenemos que hablar de dónde venimos, ¿no? Y la mujer siempre ha sido la gran administradora. Siempre ha sido la que administra la casa, la que educa a los hijos, la que hace rendir lo que el marido o su pareja le da o cómo le ayuda. Obviamente después se ha venido integrando la mujer al trabajo, también ha venido cooperando en la sociedad, la han dejado tener iniciativas, la han dejado abrir negocios y es por eso que estamos abriendo tantos negocios las mujeres y estamos siendo tan emprendedoras, pero yo creo que no los quiero dejar a un lado a los caballeros, pero yo creo que las mujeres sí tenemos esa capacidad de poder agarrar las cosas, 5 cosas a la vez y poderlas administrar de
otra manera, con otras necesidades diferentes a los de los caballeros, porque los caballeros dicen, bueno, si pegó el negocio, qué bueno, y si no pegó, pues ni modo, nos vamos al que sigue. Y la mujer no, la mujer es más terca, más obstinada, más dedicada, y dice, funciona porque funciona, y le busca por un lado, le busca por otro, y le busca por otro. Yo creo que buscando las mejores opciones para la familia también se ve obligada a abrir un negocio, ¿no? En el desarrollo de nuestra comunidad a través de la noticia, ¿cómo has visto ese crecimiento desde hace 20 años a la fecha en el terreno de la información, de cómo se la va consumiendo el hispano en general? Mira, ha sido un fenómeno muy curioso porque yo creo que tuvimos un político, ahora sí que que todo el mundo lo odiaba o todo el mundo lo quería, ¿no? Era odiado o querido, que fue Trump. Y yo creo que Trump marcó un parteaguas en el periodismo y en la manera en que la gente veía la tele con más intención o con menos intención, ¿no? Lo que hizo este señor a la historia de, sobre todo los latinos en Estados Unidos, es que pusiéramos un poquito de más atención a lo que está pasando. Porque a muchos les beneficiaba y a muchos les perjudicaba. Entonces todos, ya sea por bien o por mal, pero ponían más atención en las noticias. Entonces la gente, el latino, se empezó a interesar más en escuchar más las noticias, en saber más de economía, en saber más qué está pasando. Pues ya sea porque lo quisieran o porque no lo quisieran, por lo menos vino a levantar ámpula, como decimos. Y entonces sí vino a ser un parteaguas en la manera en que el latino ve las noticias ahora. Oye, háblame poquito de esa experiencia, ¿no? De tus inicios. Yo sé que en 30 segundos me lo puedes contar así como tú me lo pides. Me lo puedes decir. Con manzanitas. No, tienes tiempo para hacerlo. Adelante, te escuchamos. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo empecé en la televisión cuando estaba en la preparatoria. No sé si te acuerdas de un programa que se llamaba Con Kipi Casado, La Hora del Gane. Ah, sí. Yo era una de las edecanes que empecé ahí en Guadalajara precisamente, pero nunca dejé de estudiar. Yo estaba en la prepa, seguí estudiando, después me metí a la carrera, terminé Derecho, hice mi tesis, la hice sobre la eutanasia. Y como soy tan preguntona, desde chiquita siempre me decían la por qué, ¿verdad? Porque siempre estaba yo, ¿por qué, maestro? ¿Y por qué? Y no entiendo, explíqueme. Ajá. Entonces, me empezaron a contratar para hacer entrevistas y esto y lo otro, hasta que finalmente me contratan para venirme a trabajar a Estados Unidos, para hacer el noticiero, hacer un magazine informativo primero, y después empecé a hacer los noticieros después de los ataques del 9/11 hasta la fecha, ¿no? Wow. Interesante, ¿no? Cómo vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos afectando, ya sea positivo o negativo, como tú bien lo has dicho, ¿no? Trabajamos en la dualidad para que alguien pueda ser informado a través de un medio, y me da mucho gusto realmente que ese desarrollo lo sigues manteniendo, esa personalidad, esa imagen, porque es fundamental que las personas que estamos en estos medios sigamos siempre con el mismo propósito, ¿no? Con el mismo ahínco de seguir mejorando la información. Y ahora vamos ligando esta información en el terreno de la economía. ¿Qué es lo que ha hecho Palmira Pérez hasta el día de hoy en ese terreno tan particular? Pues fíjate que yo siempre desde chiquita fui muy ahorradora, hasta eso. Después me aventé los libros de Napoleón Hill, que te enseñan cómo ahorrar. Entonces desde ya ahí sé yo por siempre... qué eres rica, ya sé porque pensaste en hacerte rica. Siempre. O sea, yo nunca, porque nos estamos criados en una cultura en donde te pelean con el dinero. Sí. El que es rico es malo, el que es rico por algo es rico, algo malo de estar haciendo, esto, lo otro, quiere dinero fácil, y luego decimos, ay, tengo que ir a trabajar. No, señores, o sea, tengo que ir a producir dinero. O sea, yo cuando voy a trabajar, yo no digo voy a trabajar, yo digo yo estoy produciendo dinero, ¿no? Bien. Porque tiene uno que pensar de manera positiva las cosas y verlas desde otro punto de vista, no como un sacrificio para obtener el dinero, sino el dinero menos va a llegar a ti. Claro. Más sacrificio vas a hacer. Sí, el poder de la atracción, tienes toda la razón, y además el ser humano, fíjate cómo nos ve el Estado, nos ve como entes productivas, por eso dice per cápita, por cada cabeza cuánto me produce, y lo piensas correctamente. Si le damos un poquito de vuelta al chip que tenemos aquí de ir a trabajar solamente a producir, obviamente que vamos a tener una mejor posibilidad de desarrollarnos y entender que también la máquina va envejeciendo y va produciendo menos, y que lo que vas generando, si ahorras un porcentaje a través de los 401k, los planes de pensión en general o los fondos de inversión, pues al final terminas también acumulando una riqueza y vivir de la misma, que el dinero trabaje para ti. Esa es la idea central.
Claro, pero aparte también, yo no quiero echarle la culpa, pero sí la educación que nos dan tiene mucho que ver. Si incluyeran un poquito de la filosofía del dinero en nuestra educación, en las escuelas, desde los niños, Claro. otra cosa sería y otro futuro tendríamos. Aparte, nosotros como inmigrantes llegamos a este país donde hay sistemas de ahorro, donde realmente se ahorra, donde tienes un seguro de retiro. Entonces no sabes lo que es, no sabes sacarle provecho. Es por eso que la gente tiene que instruirse, tiene que saber y tiene que preguntar. Mírame, después de 20 años de yo estar aquí, acabo de estar contigo hace 3 semanas, ¿no? Exacto. Te entrevisté para mi podcast y te dije, oye, pero es que ¿qué hace una persona de 65 años que se ha mantenido a lo mejor del gobierno y llega a comprar su casa? ¿Qué me dices tú? Pues se la quita el gobierno. ¿Pero cómo? Esa la gente no sabía. Claro, claro. Fíjate que de lo que has mencionado me llama la atención un punto muy interesante, ¿no? Estamos, sí, produciendo, estamos generando y se nos olvida de nuevo que el dinero produce dinero, ¿no? Que eso es lo que estábamos analizando en tu programa. Pero creo que es fundamental entender que el sistema capitalista, y sobre todo en los Estados Unidos, está diseñado para el endeudamiento, ¿no? El país está súper endeudado. Obviamente, si papá gobierno está endeudado, pues también sus hijos, los habitantes, nosotros, los súbditos del Estado, pues estamos súper endeudados. Por esa razón, siempre instamos a que escuchen nuestro programa de radio, que escuchen este tipo de información en Manuel Ramos, Todo en Finanzas, pero también es fundamental seleccionar la noticia. La noticia es fundamental en todo esto, Palmira, y yo creo que aquí puedes dar tú la recomendación mejor que yo porque estás del lado de la noticia. Te escuchamos. Bueno, mira, nosotros siempre tenemos que checar nuestra fuente, ¿no? No porque nos llegó en cierto canal o en cierto periódico, lo estamos viendo, se va a publicar. Se tiene uno realmente que cerciorar que existió y que pasó porque hay muchos fake news, de pronto empiezan a salir. O se distorsiona porque resulta que el escritor le dio un dedazo de más y en vez de 20 muertos le puso 200. Entonces se empieza a difundir que son 200 porque fue el dedazo de un escritor que ya no supiste dónde quedó la bolita, como el teléfono descompuesto, ¿no? Por eso siempre uno tiene que buscar las fuentes y en esto más del dinero tiene uno que saber realmente con quién acercarse, quién te va a asesorar, cómo le vas a hacer y sobre todo, como dices tú, no dejarte creer del dinero. El otro día estábamos sacando precisamente una historia en Miami, en el Noticiero Nacional, de que hay unas tiendas que están ofreciendo crédito y crédito y crédito y crédito a la gente. Entonces yo me quedé viendo la historia y dije, espero que este reportero hable del otro lado de la historia, ¿no? De que lo está poniendo como muy bueno tener crédito, sacar cosas a crédito para amueblar tu casa, pero hay otro lado. Y sí, gracias a Dios sí tocó el otro punto, porque si no yo me hubiera parado de pestañas ahí y salgo con el productor corriendo, ¿no? Sí. Pero sí, al final de cuentas dijo, acuérdese que al final de cuentas va a pagar usted 70 veces más lo que cuesta la sala a crédito que lo que le hubiera costado de contado. Palmira Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. No, al contrario. Oye, te comprometemos para la próxima que estemos ya en un tema, pero aquí en el estudio, porque me siento más confortable y además quiero aprender de la maestra de la noticia. Muchísimas gracias. No, claro que sí, te doy tus clasecitas. Pregúntale a Feli. Ok. Le voy a preguntar a Feli ahorita al aire. Muchísimas ahorita gracias. Le preguntas. Vayamos a una pausa comercial. Ya saben, aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas, hablamos de todo, porque aquí está todo. Regresamos. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. Las amenazas para la economía mundial en 2022. ¿Cuáles ustedes creen que son? Las variantes resistentes a las vacunas, los problemas con la cadena de suministro, la inflación desordenada,
la crisis de China, las tensiones geopolíticas, y muchísimo más. La caída de precios de Facebook el día de hoy, el mercado financiero, la contracción que tuvimos en el mes de enero, etcétera, etcétera. Pues quiero decirles que la recuperación económica mundial se ve frenada por la pandemia. Así es. Sin embargo, existen otras variables que podrían enturbiar el ánimo de los inversores este año 2022. La economía mundial se recuperó con fuerza en 2021 en base a la reducción de números de contagios por coronavirus. Imagínense ustedes, ¿no? Sin embargo, esta recuperación perdió algo de fuerza en el segundo semestre debido a los nuevos brotes pandémicos, los cuellos de botella, repito, en las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra, la lentitud en el despliegue de las famosas vacunas contra el COVID, pero especialmente en los países se dio de desarrollo y de bajos ingresos una situación tremenda. ¿Cuál creen que es? Una inflación, dice nuestro gran Reinaldo Camacho, que hoy no estará con nosotros, el próximo jueves regresa a los estudios, una inflación desordenada. Esta ralentización de la recuperación, bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que esto va a dar crecimiento este año, en octubre, diciembre, ven adelante, que las cosas realmente no pintan como creían ellos, sin embargo, mantuvieron sus perspectivas para este año 2022. Y aunque advirtieron que las variantes del COVID-19 podrían hacer que se descarrilase el crecimiento e insistieron en la necesidad de vacunar rápidamente a la gran mayoría de la población mundial. Pues esto es con la ayuda de la tecnología, definitivamente. Si no tenemos tecnología, si no tenemos a BioNTech y no tenemos a todo lo que termina en tech y terminando con Felitech, que es el momento de que vayamos ¿a dónde? Al día con la tecnología. Analicemos esto. Felitech Michaca, muchísimas gracias. El tema del día. Bueno, ¿qué le parece, Manuel, si hoy vamos a tomar una pausita en eso de las palabras tech de Felitech Michaca? Perfecto. Porque me gustaría hablar, Manuel, acerca de un tema muy, muy interesante, demasiado escándalo realmente lo que pasó con los trabajos. Estamos hablando de 11 millones más o menos de vacantes. Hubo una rotación, estoy aprendiendo también su lenguaje. Rotación de activos. También hubo una rotación de trabajos, donde ahora la balanza se inclina hacia el trabajador y ya no tanto hacia el empleador, correcto. De tal manera donde pues la pandemia nos lleva a esto, ¿no? Realmente la gente ahorita quiere trabajos donde puedan trabajar de casa, están pidiendo la flexibilidad, están pidiendo esos pues beneficios que antes no tenían, inclusive como ya sabemos pues la inflación no va al día con los aumentos de los trabajos, ¿no? Lo que se refiere al salario mínimo. Imagínense una inflación tan alta y un salario acá, pues simplemente la gente tiene que buscar dónde. Tiene que buscar dónde, exacto. Sí. MarketWatch, Manuel, una de las plataformas más grandes en finanzas y de esto del mercado laboral, dice esto: los trabajadores están agotados y buscan mejores beneficios, viajes más cortos, salarios más altos y, lo que es más importante, un equilibrio entre el trabajo y la vida más complaciente. Si pasan 8 horas en la oficina o en el trabajo, no quieren estar infelices y no quieren estar estresados. Sí, fíjate, Felitech, que el hecho de que tengamos gente feliz, o sea, el nivel de felicidad en Estados Unidos ha decrecido tremendamente y esto tiene mucho que ver con la inducción que hubo de este confinamiento por parte del Estado y donde se busca la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Así es. Sabemos que los ingresos que se tienen actualmente pues no son suficientes para contrarrestar ese famoso 7% de inflación de lo que nos hablan, que en realidad para mí estamos por encima del 20 o el 30%, cuando ya le sumamos el coste de la materia prima, de consumo, y como dijera el economista Arámbula, ¿no? Los chiles, tomates y cebollas, ¿no? Porque a él le encanta hablar de chiles, tomates y cebollas. La realidad es que el precio del petróleo tocó esta mañana los $90 por barril. Tiene mucho que ver en el impacto precisamente de esos 11.4 millones de personas que dejaron el área laboral en búsqueda de mejores oportunidades. Sí, así que la pandemia, Manuel, no solamente cambió nuestras vidas, cambió las tendencias en esto de emprendimiento y nuevas carreras, nuevos trabajos. Y es por eso que creo que es importante, Manuel, que mencionemos esto de tecnología, porque
Tal vez nuestra gente se esté preguntando, pero Feli, ¿qué tiene que ver esto con tecnología? ¿No? Tu segmento es de tecnología. Claro. Tiene absolutamente mucho que ver. Mucho que ver. Porque lo que pasó, Manuel, que Glassdoor es una de las plataformas grandes en lo que es lo laboral. Sí. Ellos nos dan los top 50, Manuel, los top 50, los trabajos más buscados o más en demanda en estos últimos meses. ¿Y qué cree? 10 de ellos son carreras en tecnología. Claro, ahí está Enterprise, Full Stack, Data Scientific, ¿no? Devons. Así es. Strategy Manager. Y ahí vemos también cuánto se gana, Software ¿no? engineering. en esas carreras. Oiga, mi querido Felitec, dices que usted gana mucha plata, ¿eh? Estamos, gracias a Dios, muy bien posicionados. Gracias a Todo Finanzas, Manuel Ramos, nuestra carrera pues despegó, ¿verdad? Pero estamos en el ojo del huracán. Claro. Y es un sector muy, muy importante, muy sensible realmente a cómo estamos viviendo en estos días. Así es que definitivamente hay que ponerle atención a estos números porque ahí van las tendencias, ¿no? Sí. Imagínense, y universidades que nunca tenían una carrera en tecnología, ahora las están implementando las están metiendo al horno como pan caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque se están vendiendo. Esto es lo que la gente quiere aprender, porque pues ahí está el dinero, ahí está la demanda y pues mi deseo, Manuel, es de que esta información nuestra gente la use y pues le saque provecho. Claro, y para eso también la página web de Felitec, ¿verdad? De Felitec, en la cual usted está dando la posibilidad y la oportunidad de que personas pues alcancen el sueño americano, el sueño y el propósito por el cual están en este mundo. Por esa razón, quiero que ustedes pongan mucha atención. Realmente creo que es un tiempo muy, muy importante para que nuestros jóvenes, las siguientes generaciones de jóvenes, pues sean parte de las carreras del futuro. Y creo que una website como felitec.us y su servidor realmente puede aportar a esa gran necesidad, Manuel. Y creemos en realidad que estamos posicionados, 20 años de experiencia ya en el sector, con básicamente 3 maestrías, Manuel, tantas certificaciones que las calculo y son 3. Bueno, no voy a tener tantas maestrías como la que tiene usted. Debe tener más. Usted tiene su pared llena y ya ni le cabe otra, ¿verdad? Pero, no, nada más son 18 papelitos colgados. Pero esa es la idea, ¿no? Y realmente creo que felitec.us viene a hacer la diferencia. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar en este segmento de Al Día con la Tecnología? Carrera número 34 en esa lista de los top 50. Quedó los psicólogos hasta allá abajo, quedaron los psiquiatras hasta allá abajo, quedaron digital marketing inclusive, quedó el número 19, HR manager quedaron el número 13, o sea que una vez más, las tendencias ya no son carreras de las que estábamos acostumbrados, las nuevas tendencias son carreras en lo que es el sector de tecnología. Claro, pero acuérdense también que tenemos pendiente analizar más el metaverso y también vamos a ocuparse de psiquiatras en el futuro y si los chicos siguen también viendo sus dispositivos digitales van a terminar ciegos, van a ocupar también oculistas, pero también la tecnología tiene un impacto en nuestros sectores, definitivamente. Así es que creo, sin duda, mi queridísimo Felitec y a todos los que están sintonizando, conectados con nosotros, envíenme sus preguntas, comentarios, porque Felitec va a estar aquí para dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tienen hasta este momento. Mi queridísimo Felitec, muchísimas gracias. Tenemos un invitado muy especial. ¿De qué cree que vamos a hablar? Se me hace que va a ser de fideicomisos. Voy a tener ahí mis notas listas. Por favor. Porque yo quiero aprender. Usted tiene que dejar una herencia no de problemas, sino una herencia llena de tecnología y de muchas oportunidades para nuestra gente. Muchísimas gracias, mi queridísimo Felitec. Ya saben. Bendiciones. Al contrario. Vayamos a una pausa. Regresamos con Alberto García y mucho más. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. ¿Qué pasa con las deudas al fallecer? Miren, esta es la tercera revista, así es que quiero que ustedes la pidan porque habla de temas candentes, importantes, necesarios para evitar problemas y conflictos a los herederos. ¿Qué pasa con las deudas al fallecer? Tema escrito por Lilian Ramos, especialista en fideicomisos, autorizada para dar información a través de una certificación. Pero
para hablar de ese tema, el día de hoy hemos invitado a Alberto García. Él es un especialista en la materia, un agente de seguros o asesor financiero, en el cual pues quiero escudriñar su profesión, pero a la vez el conocimiento, la experiencia, para que ustedes puedan definitivamente planificar el patrimonio familiar. Sobre todo en tiempos de COVID, donde sabemos que muchísimas personas, por no decir millones de personas, se fueron de este mundo y ¿qué pasó? Dejaron problemas, dejaron conflictos económicos, financieros y al final el patrimonio quedó en una corte testamentaria. Hablemos con Alberto García. Muy buenas noches, mi querido Alberto. Mi querido Manuel, es un placer, un gusto. No, al contrario. Y gracias por la invitación. Al contrario, yo creo que órdenes. Alberto García está en el Departamento de Planificación de Patrimonios de la organización de Proteja su Patrimonio. Así es que es muy importante que ustedes pongan mucha atención. Hablemos de cómo es que se puede evitar problemas, conflictos legales a los herederos antes de recibir una herencia. Bueno, precisamente creo que como padres, como jefes de familia, y eso mucho va a estar dirigido a la mujer, al ama de casa. Lo comentaba en la entrevista anterior, Palmira, o sea, la mujer es la administradora, el hombre regularmente es el que provee. Y sí, a través de los años, Manuel, ¿sí? Con la experiencia me he dado cuenta y muchas de las veces a nivel familiar, la mujer es la que dice, es que fíjese que sí, yo le he dicho que hay que planificar, es que yo le he dicho que hay que proteger. Y muchas de las veces la persona, en este caso el que provee, el hombre, somos reacios a ese tipo de situaciones. Somos reacios en el sentido de que no queremos realizar una verdad, que vamos de paso, ¿verdad? Que debemos de proteger la responsabilidad de traer hijos a este mundo, de crear bienes y además de no dejar una viuda con problemas. Yo prefiero dejar una viuda con dinero, que obviamente le va a doler, espero que le duele mi partida, pero al final, pues obviamente que pueda continuar, ¿no? Ese ritmo en el cual uno está acostumbrado como parejas a tenerlo y a vivirlo, ¿no? Definitivamente. Y en ese punto, y en relación a lo que es la planificación patrimonial, Manuel, y nuevamente, con esa manera de pensar, desafortunadamente de nosotros, los latinos, la gente dice, no, es que yo no quiero escuchar eso, yo no quiero conocer de eso, porque no pienso morirme. Y definitivamente nadie pensamos morirnos, pues no, pero lo más seguro. Es lo más seguro. Claro. Es lo más seguro. Entonces, si la gente piensa que en este caso, comentabas, fideicomiso, es para cuando uno ya no esté, no es del todo cierto. No es del todo cierto. ¿Por qué? Porque dentro del fideicomiso existen capítulos, por decirlo de alguna manera, que precisamente van a evitar situaciones difíciles, situaciones de crisis, ya se comentaba, de crisis económicas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar primeramente de lo que es el testamento. Sí. ¿Sí? El testamento sabemos que es el documento legal por medio del cual voy a transferir bienes. ¿De acuerdo? Sí. Ese documento es público. ¿Sí? El documento, el testamento no es familiar. Cada quien va a tener su testamento. Usted ama de casa, usted jefe de familia. Cada quien va a tener su testamento. Nada más que hay una situación, que el testamento es público. Correcto. Y al ser público, el día de mañana va a ir a juicio. ¿Que tiene sus ventajas? Claro que tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque el testamento, el juez lo supervisa y se va a sujetar, Manuel, a lo que esté establecido en el fideicomiso, en el testamento, perdón. O correcto. sea, él no va a nombrar a quién va a ser el albacea, él no va a decidir cómo va a ser la distribución. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Y el testamento fue creado para beneficio de la familia, para que en el momento en que se ya verificara ese testamento, ya el patrimonio pasara, por decirlo de alguna manera, limpio a los herederos. Claro, me has hablado de algunos aspectos de idiosincrasia, cuestiones de cultura. Vamos a hablar de los mexicanos, aunque sabemos que es una cuestión del hispano en general, de los famosos mitos, ¿no? Yo no me pienso morir, o para qué voy a comprar un seguro de vida,
para que se goce mi mujer el dinero con el Sancho, en fin, cosas tan ridículas como esas, cuando es todo lo contrario, ¿no? Deberíamos de ser proactivos en planificar y dejar una herencia que pueda llevar a la familia al siguiente nivel, que quizás nosotros no pudimos hacerlo con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, el producto de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención lo siguiente, ¿no? El testamento tiene que ser validado por una corte, el testamento no es entonces válido durante la vida del testador, y cuando la persona fallece, el ejecutor lo lleva ante el juez. Y el juez se convierte en un Dios sobre la tierra para hacer decisiones sobre el patrimonio y la familia. Familia, menores de edad. ¿Qué ocurre con los menores de edad cuando alguien no dejó las directrices, los documentos necesarios? Pues definitivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que los va a tomar el Estado. O sea, va a establecerse dentro del fideicomiso y particularmente dentro del testamento, se tiene que establecer lo que nosotros conocemos como la tutoría. ¿Quién va a ser el tutor en caso de que mi esposa, de que yo ya no estemos aquí? ¿Qué va a pasar con nuestros niños? ¿Los van a llevar? ¿A dónde los van a llevar? ¿Foster homes? El foster home, ¿no? Claro. Entonces son cosas que, decía yo al principio, no nada más el fideicomiso, el testamento es para cuando ya no estemos aquí, sino en el curso de la vida es como tenemos que tener este tipo de instrumentos. Yo creo que la idea central, estimados, es evitar la intervención del Estado sobre un patrimonio. Máxime cuando hay deudas, como la hipoteca, que no se puede heredar, las balances de tarjetas de crédito, el préstamo del auto, los préstamos en general no se pueden heredar. Las deudas se tienen que pagar y precisamente uno de los temas que están en la revista, a la cual recomiendo que ustedes la pidan llamando al 1-800-606-9954, repito, 1-800-606-9954, y la pregunta es, ¿qué pasa con las deudas al fallecer? Y ahora le hago la pregunta al especialista Alberto García, ¿qué pasa con las deudas? Se tienen que pagar. O sea, que no desaparecen cuando uno muere. No, definitivamente no. A mí me gustaría que desaparecieran todas mis deudas. Y sería excelente, ¿no? ¿Sí? Sería excelente, que bueno, total, me endeudo, el día de mañana ya no estoy aquí, bueno, pues ya, a ver quién cumple ¿No con consideras tú la muerte como una bancarrota cuando alguien no planifica? No, definitivamente, porque además imagínense el dolor de que la persona partió. Sí. ¿En qué condiciones dejó a la familia? Correcto. Entonces, definitivamente es un caos, es una crisis. Y otra vez, Manuel, no pensar en que el fideicomiso para un fin, sino pensar que inclusive en el transcurso de nuestras vidas va a suceder algo. Por ejemplo, tenemos el testamento. Viene lo que es el poder de abogado. O sea, el poder de abogado en el que si una persona queda incapacitada, ¿quién se va a hacer cargo de esa administración? Pero no nada más de la administración, hablando de bienes materiales, sino de la administración, por decirlo así, de la persona, de su persona. O sea, ¿cómo va a estar cuidado? ¿A dónde va a ir? ¿Qué tipo de tratamiento médico puede, quiere o debe de tener? Sí, porque en este caso el hospital o los médicos no van a actuar por su propia voluntad y hacer a diestra y siniestra lo que ellos quieran sobre el cuerpo de una persona y sujetos a una demanda. Estoy en pleno acuerdo que deberíamos de tener todos esos mecanismos o instrumentos legales o documentos legales para efecto de determinar. Yo determino si me van a incinerar, si yo quiero que me entierren, si yo quiero que me pongan la tambora, en fin, cualquier cosa, ¿no? Ahora, pero surge algo aquí. Háblame de la diferencia, ¿no?, que existe entre fideicomiso y testamento, porque estamos hablando en forma unísona de ambos, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Dijimos que uno no es válido y el otro, el fideicomiso, ¿cómo se trataría? Mira, el fideicomiso, Manuel, tenemos que considerarlo como una institución jurídica, ¿sí? Y además es un instrumento jurídico que va a establecer cómo quiero yo, cómo queremos como matrimonio que el día de mañana se administre ese patrimonio que hicimos en vida. Pero entonces, dado que el testamento, lo comentábamos,
el testamento es público, va a juicio, pero si ese testamento lo pongo dentro del fideicomiso, se convierte en un documento privado. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros como familia, mi esposa, uno mismo, va a estar manejando ese patrimonio. Entonces, la figura jurídica del fideicomiso es el creador, que son los padres o el individuo que lo establece. Se nombra un administrador sucesor después de la muerte, pero durante la vida los creadores son los que administran, los que deciden, compran, venden, regalan, refinancian, invierten en la bolsa, pueden invertir en nuestro fondo de inversión a través de un fideicomiso, en las cuentas bancarias, cheques, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Es correcto. Y el beneficiario. Pero quiero entrar al beneficiario. ¿Quién puede ser el beneficiario? ¿Deberían ser siempre los hijos o está a discreción de los creadores? A discreción. Claro, obviamente que uno como padre, como jefe de familia, desea que sean los beneficiarios. Pero muchas de las veces, vamos a decir, esos hijos pues no tienen la capacidad o simplemente su comportamiento por X o por Z no es el mejor. Entonces, cuando hablas de que no tienen la capacidad, perdón que te interrumpa, cuando hablas de que no tienen capacidad, ¿hablas de una incapacidad para hacer decisiones o por cuestiones de alcohol, drogas, situaciones adversas, etcétera, etcétera? Es que es todo. Es todo. Es todo. O sea, esa incapacidad desde el punto de vista mental, por situaciones de enfermedad, por situaciones de nacimiento o bien por situaciones de drogas, por situaciones de mala vida que hayan llevado los muchachos. Entonces, lo mejor es crear un fideicomiso en vida. Se debe. Se debe crear. Ahora, esto independientemente del valor de los bienes, ¿sería lo mejor, lo más apropiado? Es que sí, porque además, y como yo le digo a la gente que ha confiado en nosotros, el fideicomiso no es una opción, Manuel. No es decir, bueno, pues sí quiero hacer o no voy a hacer el fideicomiso. El fideicomiso tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay un patrimonio que exceda de $150,000, el día de mañana, para esa distribución, hay que ir a juicio. Y simplemente el valor de una casa, ¿en cuánto podemos estimarlo, Manuel? No, obviamente que aquí en California los precios son mucho más elevados, ¿no? Entonces, prácticamente todo mundo todo mundo debe de crear ese fideicomiso. Pregunta y obviamente cierre. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Esa es la pregunta. Y para cierre, obviamente, que puedas decir dónde nos pueden localizar y que las personas estén en contacto contigo y el equipo de trabajo. Quitémonos esa idea y la escuchamos, tú sabes, la escucho muy seguido. Es que yo no pienso morirme. Estoy de acuerdo. Pero viene una situación de egoísmo. O sea, yo no pienso morirme y el día de mañana que me muera, pues a ver qué es lo que hace mi esposa, qué es lo que hacen los hijos. Qué mejor ir planeando con anticipación. Porque además no nada más es el que me voy a morir, excelente. Si así fuera, qué bueno. Pero no, si quedo incapacitado. Consecuencias. Consecuencias que hay. Si quedo incapacitado, ¿qué es lo que va a pasar con, vamos a decir, inclusive con mis restos mortales? ¿Qué quiero? Claro. ¿Qué es lo que quiero si en un momento dado... Una incapacidad permanente, Una incapacidad permanente. Claro, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Allí es donde entra la figura del fideicomiso. Definitivamente. ¿Cómo le hacemos para que te localicen? Que nos llamen a oficina, estamos a sus órdenes. Yo estoy para servirles, va a ser un agrado, va a ser tener mucho gusto de recibirlos, pero no nada más yo. O sea, tenemos el equipo para que precisamente ya establezcan, empiecen a administrar en vida lo que el día de mañana ustedes desean para su esposa, para sus hijos. Ese patrimonio que se ha creado, que el día de mañana no vaya a una corte, Manuel. Claro, la idea central es evitar el conflicto legal donde hay gastos de abogados, contadores, preparadores de impuestos. Se lleva mucho tiempo validar un testamento, un intestado, y la creación de fideicomisos, como dice Alberto García, es fundamental. Llámenos al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Espero sus preguntas a través de
Ramos Economía en YouTube y en Facebook Live. Alberto García, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. La próxima, ¿no? Claro. Que seguimos sí, hablando del gusto. tema. Sí, es amplio. Todavía falta mucho. Claro. Gracias, Regresamos Manuel. después de una pausa. Muchísimas gracias. Queridísimo Felitec, deme su consejo final, ¿no? Y pues creo que si Alberto puede también dar su opinión, me gustaría para cerrar con broche de oro. Adelante. Mi recomendación, como siempre, bueno, no se olvide todos los jueves 7 p.m. Facebook Live, YouTube Live, todo en Finanzas con Manuel Ramos. Los sábados en la mañana de 8 a 10 de la mañana con el señor Ramos cara a cara con las finanzas. La información es oro. Estamos en la década de la información. Tenemos que tomar notas y estar bien informados. Manuel Ramos les dice hasta la próxima. Muchísimas gracias. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.